Primero les diría que sepan si les gusta vender. Si son de no, yo es que lo de la venta a mí no. Ya pararía un poco y diría, ojo, porque tú vas a tener que vender. Entonces, no significa que tengas que ir con una maleta y a vender enciclopedias por las casas, ¿no? Como cuando éramos pequeños. Pero vas a tener que vender. Vas a tener que vender tu idea, vas a tener que captar dinero, vas a tener que vender tu idea a otros socios de negocios. Entonces, si no te gusta vender, este no es tu mundo. Bienvenida, bienvenido a la 9ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi perfil de Instagram @sandra-soy-pmd o en mi web www.sandrafp.com/hola. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Javier García Manzanedo. Con más de 25 años de experiencia en puestos de alta dirección en multinacionales de la consultoría, en 2019 fundó García Manzanedo Growth Advisors, con el propósito de 1. Evaluar y certificar a los inversores las capacidades del emprendedor para minimizar riesgos en sus inversiones achacables al factor humano, y 2. Apoyar en el desarrollo humano y empresarial a los emprendedores. Licenciado en Psicología y ex MBA por el Instituto de Empresa, actualmente está finalizando su tesis doctoral sobre los rasgos diferenciales de la personalidad en los emprendedores exitosos. Colabora con fondos de inversión certificando científicamente el adecuado perfil psicométrico de los emprendedores y CEOs que buscan inversión, así como mentor, consultor y psicólogo coach de estos, para que alcancen la rentabilidad de sus proyectos. En el último año, Javier García Manzanedo se ha consolidado como un referente en la mentoría en este nicho, al unir sus conocimientos sobre la psicología del emprendimiento con su experiencia en consultoría de gestión y sus capacidades como psicólogo coach, involucrándose personalmente en el 2023 en cerca de 40 proyectos de mentoría. Bueno, Javier, ¿qué tal estás? Pues encantado de estar contigo y agradecerte tu gentileza de invitarme. Espero poder decir cosas que resulten interesantes a tus oyentes. Bueno, estoy segura de que sí. Escuchantes, ¿verdad? Escuchantes. Los Bueno, escuchantes pues más que no lo oyentes. tengo claro si es escuchantes oyentes, pero bueno, las personas que están ahí, que la mayoría son mujeres, que nos están escuchando, además, justo antes estábamos hablando un poco del papel este de las mujeres en el emprendimiento, que esto es un temazo, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco bueno, de un proyecto tuyo que está súper chulo y que, pues nada, yo quería agradecerte que vengas aquí a explicarnos un poco todo esto porque creo que es otro de los temazos. Otro día quedaremos para hablar de las mujeres en el emprendimiento, ¿eh? Esto lo apuntamos. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos en otras cosas que son muy importantes y sobre todo, lo primero que yo quería saber era ¿por qué crees que fracasan muchos proyectos de emprendimiento? Bueno, pues, ¿por qué fracasan los proyectos de emprendimiento? Fundamentalmente, por las personas. Yo sí, si no te parece mal, yo voy a ir Yo soy muy agradecido. Entonces, cuando las cosas las he pensado yo y las digo yo, y cuando alguien me las ha dicho y me ha hecho pensar, pues también me gusta nombrar a la persona, ¿no? Mira, el otro día hablando con una gran emprendedora que se llama Tarin Andersen, esta mujer fue la directora general la primera directora general de un fondo de inversión en España y ha fundado Impulse for Women, ha fundado su último proyecto es Smart Database, que es una plataforma que pone a emprendedoras en contacto con fondos de inversión. Yo le pregunté, oye, Tarini, ¿por qué crees que fracasan los? Y me dijo, pues el 95% por las personas. Hombre, qué exagerada eres, ¿no? Y no va descaminado, ¿no? Porque aunque los libros lo que te vienen a decir es que, bueno, pues en torno, hay tres grandes causas de fracaso para las personas que nos escuchan. El primero de ellos es falta de mercado, es decir, la idea no vende. Es decir, lo que tú fabricas o lo que tú quieres vender, la gente no le hace falta. Es decir, no es que no vendas, es que no te compra, que es distinto.
La segunda de ellas es porque te quedas sin dinero. La tercera de ellas es por el equipo, las personas, el equipo, la dinámica del equipo y demás. Las dos primeras vienen directamente dadas por las personas, es decir, al final todas las decisiones en una empresa las toman las personas. Y como decía Ray Dalio, las personas toman decisiones, ahora entraremos en esto seguramente, de acuerdo a su personalidad, que es, para que nos entiendan las personas que nos escuchan, el cómo las personas venimos cableadas. Entonces, las decisiones, si una persona es más impulsiva que otra, pues es probable que la decisión sea poco meditada. Si la decisión es poco meditada, la probabilidad de que sea errónea es alta. Es decir, al final, mi querida amiga Tarín, pues puede ser que tuviera razón, que está en ese 90-95%. Yo tengo que decir que soy muy impulsiva. A No es ver, malo siempre que lo sepas. no. Bueno, tengo que aclarar que sí, sí, yo lo sé, lo sé. A ver, sí que soy una persona que piensa mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que no soy nada perfeccionista. Entonces, yo lo que veo mucho es que muchas personas no se ponen en acción o no accionan porque esperan a tener el momento perfecto, el producto perfecto, el servicio perfecto, los clientes ideales perfectos. O sea, ¿no? Es como, y no se ponen en acción. Entonces, pueden tener una idea muy buena, pero claro, si tú no te lanzas y no accionas, o sea, sin acción no hay reacción, es que es así, sin acción no hay reacción. Entonces, yo soy impulsiva en ese sentido, soy una persona que pruebo muchas cosas, o sea, creo que tengo cero miedo al fracaso. O sea, porque creo que son aprendizajes, entonces digo, bueno, pues yo voy a probar por aquí. Si veo que por aquí no es, bueno, pues será por allí. Y si por allí no es, pues será por allí, ¿no? O sea, digo, al final por algún sitio tiene que salir. O sea, no sé, es como muy... Pues nos ha dado el clavo. Es que es así, es decir, mira, pongamos por caso, al final yo siempre a todas mis emprendedores y emprendedoras, y cuando hablo, te lo comentábamos antes, hablo de emprendedores y emprendedoras, no por esta locura de los género y no, porque aquí acuden más emprendedoras conscientes de que puede ser una ayuda para su devenir que emprendedores, más mujeres que hombres. Entonces yo siempre les digo lo mismo. Aquí en España, hace ya muchos años, un jefe que yo tuve cuando en otra vida me decía, en España, este hombre era francés, en España sois todos HPH y nosotros somos PHP. Y yo dije, bueno, pues otra cosa que se le ocurrió aquí al François de turno, ¿verdad? Y no iba descaminado. En España todos somos HPH. Hacemos, pensamos, hacemos. Y generalmente el triunfo viene cuando piensas, haces y piensas. Hay que pensar, sí. Luego hay que analizar por qué las cosas no salen. Eso es verdad. Entonces, por ejemplo, tú dices la impulsividad. La impulsividad es un rasgo de personalidad que se correlaciona con la extroversión, ¿vale? Ahí luego hablaremos, ¿no? Entonces, no pasa nada si tú sabes que eres impulsiva. Entonces, tienes que tener a alguien cerca o tú misma a decir, oye, esto es una impulsión o la impulsividad está todo correctamente analizado. Que eso no quita para que no nos paremos y estemos siempre en la parálisis del análisis, que sería lo contrario. Exacto, es que Para, estamos en los extremos. para emprender, Sandra, emprender a mí me gusta la palabra, ahora está muy de moda, ¿no? Pero emprender no es más que crear una empresa. Entonces, todo el que crea una empresa, pues se lanza a crearlo, porque es la única forma de saber si aquello va a funcionar o no. Es poner el barco a ver si flota, y si no flota, irlo arreglando hasta que acabe flotando. Cosa distinta es que te asegures antes de echarlo al agua que aquello puede flotar, que hay una alta probabilidad de que flote. Si luego aquello hace aguas, pues vamos a ir arreglándolo, ¿no? Pero yo te diría que fundamentalmente el fracaso puede venir bien por las personas y una vez más, pues una característica de esa personalidad pues puede ser o bien la impulsividad, que te lleva a tomar decisiones que no son, o bien la parálisis por el análisis. Yo he tenido un mentorado hace tiempo que tenía una idea brillantísima, la tenía totalmente desarrollada, no puedo obviamente por confidencialidad decir qué era, pero te aseguro que tenía un mercado potencial en España cautivo porque no existía lo que ha hecho y sigue dándole vueltas al prototipo. Dile que se ponga en contacto conmigo, que se lo Pues se lo montan diré, un pispás. se lo diré, se lo diré. Ay, qué bueno.
Y bueno, entonces, en definitiva, ¿cuál crees que es uno de los principales factores que influyen en estos fracasos? ¿Esto, la impulsividad y la parálisis? O hay algo más? No, o sea, digamos que ahí a nivel personal, o sea, tú tienes en un emprendimiento a la hora de crear una empresa, tienes dos grandes pilares, ¿no? Primero, estoy creando algo que viene a ayudar o facilitar la vida de alguien. Es decir, lo que se dice en los libros. He detectado una necesidad de mercado que yo voy a cubrir con mi producto. Punto número uno. Punto número dos. Cuando yo me ponga a fabricar eso o a diseñar eso, voy a tener los suficientes mimbres a nivel de personalidad, a nivel cognitivos, a nivel emocionales, etcétera, para llevarlo a cabo. Tolerancia al estrés, tolerancia a la frustración, autoeficacia, competencias. Voy a ser capaz de comunicar, de liderar, de tomar decisiones, de planificar, de ordenar. Hay todo un conjunto de variables psicológicas que afectan al emprendedor, obviamente, y que esas variables juegan a veces en favor y otras veces juegan en contra. Entonces, cuando juegan en contra y juegan durante mucho tiempo, pues primero tenemos el fracaso, que es en el argot de siempre la quiebra, porque en las startups y los emprendimientos hablamos de fracaso, pero no es un fracaso, técnicamente se llama quiebra. Es quebrar un negocio, y a veces con el dinero de otros, ¿no? Porque ni siquiera lo has puesto tú. Eso es por un lado, pero es que si luego esa quiebra va más allá, pues nos llevamos, el otro día en el Confidencial creo que era, salían cifras importantes, ¿no? El 72% de los emprendedores están sometidos a unas tasas de estrés tremendas, ¿no? Incluso, bueno, pues, había, perdona, temas de 60% padece ansiedad, 47% depresión, consumos elevados de sustancias, etcétera, hasta un 4% que eran bipolar, es decir, una situación mal encarada y mal gestionada pues puede acabar luego también en la ruina vital. Esto impacta obviamente al emprendedor, pero también impacta al inversor. Nosotros nos llaman muchos inversores y nos piden saber cómo está cableada la persona en la que van a invertir. Es decir, parte de ese due diligence que se hace del negocio, del equipo y demás, nos preguntan, oye, esta persona en concreto o este equipo en concreto, qué áreas fuertes tiene y qué áreas deberíamos darles un soporte para poderlo llevar adelante. Y no hablo de nivel técnico, no hablo de nivel financiero, etcétera. Esos son conocimientos más técnicos, ¿no? Te hablo a nivel fundamentalmente competencial. Las competencias es saber qué hay que hacer, saber hacerlo y hacerlo bien. Yo sé cómo se tira canasta, sé tirar a canasta más o menos y no lo hago bien. Entonces, la competencia es entrenar el tirar a canasta. Y ahí hablamos de muchas competencias, veintitantas competencias, ¿no? Hablamos de rasgos de personalidad, que ahora entraremos en ellos. Hablamos de perfiles emocionales, que fundamentalmente nos referimos a lo que es la inteligencia emocional, es decir, cómo las personas son capaces de interpretar sus emociones, darle significado a sus emociones, las de las personas que tienen enfrente, darle significado y jugar con todo ello para que aquello fluya. Y a nivel cognitivo, pues también hay una serie de factores como los estilos cognitivos, la capacidad o la inteligencia abstracta, el factor G de toda la vida, y una cosa muy interesante que es la creatividad. Pues todo eso se puede medir. Entonces, si tú al final tienes o eres capaz de dibujar un perfil lo suficientemente preciso de cómo es la persona, teniendo en cuenta que hablamos de ciencias de la salud, que no es la fiabilidad del 100%, pero con una fiabilidad importante del 95%, niveles de confianza estadísticos altos, pues puedes predecir cómo se va a comportar en determinadas situaciones que le va a llevar su emprendimiento hacia ello. Que bueno, ahora estaba pensando que yo justo hice hace poco un test, que además está en mi web, en los recursos gratuitos, sobre qué tipo de emprendedora eres. Es que ahora cuando hablamos de la creatividad, ¿no? Porque yo, así de las que conozco, pues he identificado las creativas, las que son analistas, ¿no? Que todo lo tienen que superanalizar, las perfeccionistas, o sea, ya las que tienen como el síndrome de la parálisis por análisis, y las FOMO, que son las que tienen miedo de perderse todo y entonces se tienen que apuntar a todo, tienen que estar en todas en todos los saraos, ¿sabes? En todo, en todo, en todo, porque es como, ay, no me, yo tengo que saber esto, tengo que estar aquí, tengo que enterarme de esto, ¿no? Y es como, bueno, nada, son 5 preguntas, son muy divertidas y es porque sí que es verdad que era como esos patrones que yo había detectado en todas las mujeres con las que yo he trabajado y con las que mentorizo y tal, y es como
tengo muy claro. Ya cuando empiezan a hablar, digo, vale, ya sé qué tipo de emprendedora eres, ¿sabes? Sí, a ver, me das pie para contar una cosa que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Mira, y sé que teníamos previsto luego hablarlo, pero si te parece bien lo adelanto. Sí, Los test como tal se basan en una ciencia que se llama psicometría. La psicometría es la ciencia o la rama de la psicología que se ocupa de medir y evaluar constructos mentales, ¿no? Pues como tal ciencia está sometida al método científico. Entonces vamos a empezar a determinar los test científicos de los que no lo son. ¿Esto es importante o no es importante? Bueno, tu hija ya es mayor, tiene 18 años. Pues sí, imagínate que 18. fuera más pequeña. Entonces, Bueno, he imagínate pasado cuando por ahí, ¿eh? Bueno, He pasaste pasado por por ahí. ahí, claro. Pero cuando llegó la enfermedad esta que nos afectó a tantos y que no quiero que te puedan manejar luego la grabación. Si tú tienes a la hora de elegir un test para certificar o verificar o si tu hija está padeciendo una enfermedad, te vas a un test que esté testado, científicamente demostrado, que ha pasado por el comité de medicamentos, etcétera, y que te asegura que lo que mide el test es lo que dice medir y que además lo mide bien. O te vas a los test aquellos que venían de China, que tenían un 30% de fiabilidad. Te vas al segundo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que los psicólogos tenemos acceso, que son las determinadas pruebas, que son test psicotécnicos, que para, hay más test psicotécnicos, cuestiones, pero que para el psicólogo es el equivalente a una radiografía para un traumatólogo. Mm. Entonces, esos test, para que tú te hagas la idea y tus oyentes y escuchantes, solo tienen acceso a su adquisición psicólogos. Sí, yo he hecho esos test porque yo he ido a psicólogo y mi hija también. Bueno, de hecho, yo los recomiendo mucho y que son, bueno, o por lo menos los que a mí me hicieron en su día eran súper larguísimos. Claro, ahora los hay más cortos ahora y demás, ¿no? Es Bueno, decir, pero con también menos era un preguntas. poco, me decían que era un poco para, o sea, había muchas preguntas que eran para ver el nivel de sinceridad que tenías contestando. Correcto. Entonces, todos estos test, entre otras cosas, sí, miden una cosa que se llama deseabilidad social. La deseabilidad social es lo que quieres caer bien al que lo va a corregir. Ah, sí. Entonces, yo siempre se lo digo a mis examinados, mato gatos. Joder, no está bien decir que mato gatos, pero mato gatos. No, no, voy a decir que no mato gatos. Bueno, sacando fuera de bromas, ¿no? Entonces, son pruebas que están creadas y están construidas de forma científica. Es decir, lo que mide, lo mide y además lo mide bien. Sí, Bien, sí. frente a esto, yo estoy viendo cada vez más asustado pues, a revistas que llegan con test, con apps que te miden lo que puedes llegar a emprender, tu perfil, tu no sé qué, y al final les dices, oye, primero, ¿sobre qué supuestos psicométricos está creada tu... No, no, No eso hay es que que yo hacerlo. tengo mucha experiencia, no, es que yo tengo unas preguntas. O sea, si tú quieres que al final hablar con un inversor, con un emprendedor y decirle, oye, mira, este perfil te aseguro con un nivel de confianza del 95% y comparado con un baremo que esta señora va a tener estas áreas fuertes y estas horas se complementan con la de su socio que está ahí enfrente. Eso es muy importante para los que nos están escuchando que lo entiendan, ¿eh? Porque si no, entiendo que es una cosa que es, si no se conoce, a cualquiera se la pueden colar, hablando claramente, ¿no? Pero ahora ya se conoce, ya no tienen excusa. Es decir, si tú quieres saber tu perfil de psicología como de emprendedor, psicológicamente hablando, psicométricamente hablando, tienes que acudir a psicólogos. Y si lo vas a hacer a través de una app, pues tienes que asegurarte que el que te vende esa licencia o tiene psicólogos o ha publicado los baremos y los manuales de esa prueba, como si yo mañana hago un medicamento. Pues tendré que publicar de qué va ese medicamento, qué es lo que cura, efectos secundarios, que te lo enseñen. Y si no, no le contrates, no te fíes, porque te está vendiendo algo que ahora suena muy bien, pero que no funciona, ¿no? Perdona, pero me habías dado pie porque he visto algo del No, no, enneagrama por ahí, digo, o sea, el enneagrama, bueno, pues el enneagrama, hay muchas cosas, el enneagrama, la gente lo utiliza, pero no sabe que no tiene ninguna evidencia científica. Bien, bueno, yo creo que más, son como herramientas de, a ver, una cosa es, esto es como todo, ¿no? Como la PNL o la psicología, o sea, hay técnicas que te pueden ayudar a autoconocerte. Yo creo que al final es autoconocerte. Ya cuando realmente, pues eso, ¿no? Necesitas una base científica, tienes un problema real de, pues que te impide avanzar, ¿no? Pues
vamos a romper creencias, eso está muy bien, pero cuando hay un bloqueo real, no un problema real, yo de hecho, todas las personas que conozco que se dedican al autoconocimiento, ya sea con PNL o con otras técnicas, cuando ya detectan un problema real, lo primero que hacen es derivar en un psicólogo, que lógicamente es la persona que está preparada para poder afrontar eso, porque una cosa es que tú enseñes herramientas para gestionar quizá, ¿no? Ciertos momentos de tu vida o o sea, a mí, por ejemplo, me encanta la visualización, yo siempre lo digo, yo utilizo mucho la visualización porque yo lo he probado, me ha funcionado y me sigue funcionando, ¿sabes? Entonces, para mí es una técnica que me ayuda a visualizarme en determinadas situaciones para detectarlas y poder controlar cómo yo me siento. Ahora, cuando ya he visto que me ha sobrepasado por algo, porque evidentemente hay algo más dentro, pues, Ujú. tienes que ir a un psicólogo. O sea, no vale con, sí, sí, yo me autogestiono, yo con estas herramientas. No, cuando ya hay un problema, pues eso yo te digo, yo he ido a psicólogo muchos años, mi hija también. De hecho, es una cosa que recomiendo totalmente porque te ayuda primero a entender qué te está pasando, a utilizar bien las herramientas y a poder vivir, ¿no? O vivir con ese problema o intentar aliviarlo, quitarlo, ¿no? Hay muchas veces Sí, que la claro, ansiedad, por mitigar. ejemplo, yo creo que la ansiedad, cuando es un problema de ansiedad real, por muchas técnicas de autoconocimiento que hagas, yo la única manera que lo he conseguido es a través de psicólogo y psiquiatra, ¿sabes? Ujú. Cuando ya es un problema muy grave, ya con una medicación. Cuando ya tienes ataques de pánico o crisis de ansiedad muy gordas, Claro, evidentemente sí que te enseñan, porque a mí sí que me enseñan técnicas para relajarme, ¿no? Y rebajar ese nivel de ansiedad, pero hay veces que se te escapa de las manos, que no puedes, ¿sabes? Entonces sí que ahí, y eso, yo cuando he ido a psicólogo, lo primero que me han hecho ha sido un test. Y un test súper largo, ya te digo, yo decía, coño, ¿cuántas preguntas tiene esto? claro, claro. Es como si cuando sales de marcha o te vas a hacer una carrera y te tuerces un tobillo, vas a urgencias y lo primero que te hacen es una radiografía. Sí. Claro, el que te va a analizar, el que te va necesita una prueba diagnóstica para saber lo que hay ahí, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que hablamos es de otros rasgos más psíquicos, pero que tampoco lo lleves al lado terapéutico. Yo la experiencia que tengo en emprendedores, terapéuticamente muy poquitos nos hemos encontrado que al final, alguno ha habido, ¿eh? Que se lea, pero bueno, lo que es más es un apoyo más emocional, más afectivo, más de potenciar determinadas áreas y enseñarles determinadas competencias pues que en muchos casos no tienen, ¿no? Sobre todo si son chicos jóvenes o chicas jóvenes. Y no digo lo de, sí, esto es que vienen más mujeres que hombres, son más conscientes que le vamos a hacer. Bueno, y ahora que estamos hablando de la ciencia psicométrica, ¿esto cómo realmente puede ayudar a las emprendedoras que nos están escuchando? ¿Cómo me ayuda esto? O sea, ¿por qué tengo que ir a un psicólogo ¿no? Con esta técnica? Bien, la psicometría no es más que la ciencia que engloba pues, la técnica, por así decirlo, de construir elementos de medida. ¿Vale? Entonces son varias asignaturas a lo largo de la carrera y son las asignaturas más odiadas. Hoy tienen mucha matemática, tienen mucha estadística, bueno, ahí quedan. Entonces, la psicometría lo que te da es un parámetro de seguridad que lo que te está midiendo es lo que dices está midiendo. Es decir, si nosotros acudimos a factores, por ejemplo, de la personalidad, ¿eh? Insisto, trabajamos emociones, trabajamos cogniciones, trabajamos personalidad. La personalidad no es ni más ni menos que el conjunto de características emocionales, características cognitivas, sociales y conductuales que distinguen a un individuo de otro. Esas características son patrones consistentes que se dan en su día a día, que pueden ser bien estilos de comunicación, que influyen en la toma de decisiones, en las respuestas ante el estrés, en la fijación de metas, en la orientación al logro, en la adaptación al cambio, estilos de liderazgo. Es decir, todo eso viene la persona cableada de fábrica, ¿no? Como me gusta decir, ¿no? Por tanto, ante una misma situación, como puede ser un emprendimiento, personas con distintas personalidades van a reaccionar de formas distintas. Entonces, esa reacción puede ser adaptativa, es decir, le favorece el emprendimiento, o puede ser desadaptativa, lo entorpece. Vamos a un ejemplo muy simple. La ansiedad.
La ansiedad, por así decirlo, y entrando un poco en materia, y no me voy a emocionar entrando en dimensiones, salvo que tú me digas lo contrario, Sandra. Eh, si nosotros vamos a la ansiedad, no es más que un rasgo de un gran factor que es la estabilidad emocional. La estabilidad emocional técnicamente se llama neuroticismo, ¿vale? Que no significa ser neurótico. El neuroticismo engloba, según la teoría de los Big Five, de los 5 grandes factores de personalidad, engloba una serie de dimensiones y una de ellas es la ansiedad, la depresión. Vamos a quedarnos en dos, ansiedad y depresión. Si nosotros vemos, o la persona viene, y viene porque ella quiere, o viene, pues, como te comentaba en la reunión que acabamos de tener hace un momento, ¿no? O viene porque un inversor o un fondo de inversión nos dice, oye, queremos que analices a esta persona y su due diligence humano, su entrepreneur personality audit, queremos saber. Pues imagínate que esta persona lo que nos da es unos grados de ansiedad elevadísimos y un grado de tendencia a la depresión, porque para que todos nos entiendan, elevadísimos. ¿Qué tenemos ahí? Pues está al alcance de cualquiera entenderlo, ¿no? Pues tenemos una persona que se va a enfrentar a situaciones muy estresantes, que tienen que ver con un emprendimiento, no es un puesto normal. Por tanto, ahí lo que habría que decir es, tenemos que poner una especial atención a esta persona porque se nos va a, puede, como nosotros decimos, puede quebrarse. Y si se quiebra el proyecto, se quiebra el dinero, se quiebra el equipo, se quiebra todo. Entonces, vamos a ver cómo podemos intervenir sobre esta persona. No estoy hablando de terapia, ¿eh? Intervenir es pues, acompañamiento a deporte, una dieta equilibrada, meditación, etcétera, ¿no? Esto en cuanto a la parte más de personalidad y como ejemplo que sirve. Por tanto, las personas que vienen, bien sea porque ellos lo ven, dicen, oye, yo quiero entender un poco cómo me está funcionando esto y si esto, o mi forma de pensar, va a ser contraproducente, o el fondo te dice, quiero que lo veas, lo que es necesario hacer un perfil muy exhaustivo de muchas dimensiones de personalidad, muchos rasgos, tanto genéricos como, como específicos del emprendimiento. Hay varios rasgos específicos del emprendimiento que están estudiadas estas dimensiones específicas de emprendedores, ¿no? Que son la autoeficacia, es decir, lo autoeficaz que yo me considero, la autonomía, es decir, lo autónomo que yo quiero ser. Y yo te pregunto ahora, Sandra, un emprendedor que quiera ser autónomo, no autónomo la figura fiscal, sino autónomo, ¿es bueno o es malo? Para mí, a ver, Venga. para mí ser autónomo es bueno siempre y cuando, a ver, claro, siempre y cuando tengas capacidad para gestionarte. Pero yo creo que no todo el mundo, o sea, es que es un poco lo que tú dices. Bueno, un poco no, es lo que tú dices. O sea, una persona, yo creo que no cualquiera puede ser emprendedor. No, primero, porque hay gente que no le va, o sea, por ejemplo, mi chico es él sería feliz siendo funcionario. Bueno, hay gente que le encanta tener su puesto fijo, su estabilidad, ¿no? Esas Claro. personas no podrían ser emprendedoras. Una persona que quiere una estabilidad, que quiere un sueldo estable, que quiere un puesto fijo, no se puede hacer emprendedor. O sea, porque de aquí a que tú llegues a una estabilidad, si llega, ¿no? Va a pasar mucho tiempo. Y luego una persona que no se sabe gestionar tiempos, que no se sabe organizarse, que no sabe mirar sus números, sus finanzas, que esto es otro melonazo, que tela marinera, no, es que yo no soy buena en finanzas y te vas a hacer emprendedora, pues si lo primero que vas a tener que mirar es si llegas a final de mes, hacer previsiones de cosas, o sea, no, es un poco eso, no cualquiera, o sea, ser autónomo como persona autónoma es muy bueno, pero tienes que entender si realmente tienes las habilidades para hacerlo. Ahí Y, está, o ahí sea, está, es ahí eso. está. Y ahí es donde nosotros trabajamos. Mira, un amigo, mentor, un encanto y además súper a disposición de ayudar a cualquiera, Jesús Alonso Gallo. Me decía el otro día desayunando con él, puede sonar raro, ¿eh? Y decía, ¿tú qué crees que hace falta para ser emprendedor? Este hombre tiene a sus espaldas más de 70 y tantas inversiones. Me decía, lo primero que yo les pregunto, como habla él, es, de 147, ¿cuál es la base imponible y cuánto es el IVA? Calcúlamelo. Dice, si pasa la prueba, ojo, a mí me hizo pensar, ostras, no es... Si pasan la prueba, entonces les digo, ¿te gusta vender? Esa es otra. Porque, Es que yo no sé vender. ¿Quieres ser pues emprendedor? entonces,
El emprendedor está vendiendo a todo el mundo, a su madre, a su padre, a sus hermanos, al inversor, al cliente, Pero es a que todo ese el es mundo. el problema de esto, que yo creo que vender, mm, o sea, esa palabra tiene como una connotación negativa de mano. Es como vender, ya, uff, vender, vender. Es como algo negativo. ¿Por qué es algo negativo? O sea, yo les digo a la gente que mentorizo y que están en mi programa y tal, digo, es que, a ver, tú estás ayudando a una persona que tiene un problema. ¿Por qué ves vender como malo? Es que si tú no le vendes lo tuyo, se lo va a vender otra persona que le está solucionando el mismo problema que le puedes solucionar tú. Entonces, ¿por qué no se lo vas a solucionar tú? ¿Por qué tendemos a ver vender como algo negativo? Otra cosa es que haya gente que haga un mal uso de eso, ¿no? Gente que no te conoce de nada, que de hecho ayer puse un reel sobre esto, ¿no? Es como el que te acaba de conocer y te pide casarte. Si no sabes ni si estoy casada, ni si tengo pareja, ni si me gustan los hombres o las mujeres, o soy género fluido, porque como ahora hay tantas cosas, o sea, no tienes ni idea de mí y me vas a vender, por lo menos, yo no digo que vender a puerta fría esté mal, sino que digo que lo mínimo es interésate por esa persona, conoce qué necesidades tiene y luego si tú ves que le puedes ayudar, pues a puerta fría le puedes vender porque la has estudiado y le has analizado. ¿No? Esa Sí, persona sí, no te sí, conoce de nada, pero tú ya le conoces y le puedes ofrecer algo que se adapte. Entonces, pero es que tienes que vender, es que tienes que vender. Si no, claro, ¿de qué comes? claro. Claro, bueno, a ver, el vendedor tiene una mala fama, pues porque está muy asociado a ganar dinero y parece ser que ganar dinero es malo. Y sin embargo, si no se ganara dinero, pues no sé cómo avanzaría la sociedad. Pero es exactamente como tú dices, es decir, serían dos criterios principales, ¿no? Como dice mi amigo Jesús. Primero, si me sabes calcular la base imponible de lo que es IVA o no IVA, ya vamos bien. Y segundo, si sabes vender. Y luego, claro, hay toda una cantidad de cosas por detrás, sobre todo para los que se inician, ¿no? Porque los que ya tienen una experiencia invirtiendo y demás, pues no hay tanto problema porque ya lo llevan, ¿no? Pero hablamos de, como te decía, de autonomía, ser autónomo. Te voy a contar una anécdota para nuestros oyentes. Yo tuve una emprendedora, voy a decirlo porque además era mujer, ¿no? Y lo tuve y tengo, y es un encanto, ¿no? Entonces esta mujer había recibido una inversión muy potente de un grupo inversor y había montado su empresa. Y entonces al poco tiempo, 5 o 6 meses, digamos que la caja había desaparecido. Se había gastado mucho dinero. Y nos llamaron el inversor, en concreto uno de ellos, preguntándome que por qué podía ser. Que todo esto que yo contaba y tal, que si tenía alguna forma de poder ayudar. Obviamente hicimos una auditoría de su personalidad y una de las cosas que salió es que era una persona muy autónoma. Autónoma, como buen emprendedor, es que no quiere dar cuentas, que no tiene ganas de tener un jefe. Quiere ser autónomo, pues como hablábamos antes, para tener tiempo, para ir a la playa y trabajar desde allí y demás, ¿no? Eso, claro, dices, bueno, a nivel de emprendedor está muy bien, que no quiere ser un funcionario. Pero claro, a nivel de emprendedor, si tu dinero te lo está dando otro y tú estás tomando decisiones y no te gusta consultar, pues a lo mejor te equivocas, ¿no? Además, era una persona que tenía una tolerancia al estrés altísima. Nada le ponía nerviosa. ¿Mm? Y un perfil de toma de riesgos altísimo. Entonces, si yo te digo así a nuestros oyentes, escuchantes, si tenemos delante de nosotros una persona que quiere ser muy autónoma, es decir, no le gusta preguntar, que tiene una gran capacidad de tomar riesgos y al mismo tiempo poco estrés por tomarlos, ¿qué puede salir de ahí? Yo eso no se lo recomendaría a un inversor. O O sea, a se un lo inversor recomiendo. no le recomendaría trabajar con esta persona. Claro. El siguiente paso Pero como es ella como autónoma, sí, con su dinero, con sus cosas, y ella eh, mismamente, que se lo ella haga. mismamente. El segundo paso es, oye, sí se puede trabajar, sí le puede dar el dinero, pero hay que establecer, por ejemplo, unos mecanismos de control bisemanal o quincenal para ver las inversiones que se hagan o los gastos que se van a hacer por tanta cantidad por encima de tanto, pues tiene que tener una supervisión. Además, le vamos a poner un mentor que se encargue de toda la parte esta para que le vaya, ¿sabes? Simplemente con una visión inicial, ¿no? Pues como esto hablamos, casi 40 y tantos rasgos, cocientes de adaptabilidad, inteligencia emocional, Ah, eso, etcétera, vamos a ¿no? hablar de los rasgos. Esto me interesa. ¿Tú qué Esto ha rasgos? gustado, ¿no? El circo. Sí, eso, pero qué rasgos, pero más que para el éxito, ¿qué rasgos pueden ayudar a fracasar, ¿no? No, por ahí no.
La impulsividad. O sea, yo voy a fracasar. No, no, no. O sea, escucha, la impulsividad lo que te dice es que tienes tendencia a pensar poco las cosas. Bueno, es que no es, claro, yo no es verdad. Yo sí que pienso mucho bueno, mucho. Sí que pienso las cosas. De hecho, dedico siempre parte, y es lo que te contaba antes, también el podcast, cuando escucho, porque me gusta escuchar podcast de negocios, me da mucho que pensar, se me ocurren muchas ideas, me las dejo en notas de audio que luego me escucho, que tengo mi libreta. Me gusta mucho bajarlo a tierra, escribirlo para luego releerlo, ¿sabes? Pero, y tomo decisiones basadas en todo o sea, no sé cómo decirlo, es como que mi mente va absorbiendo y se va Mm, generando ahí la idea, ¿no? Y la lanzo. Porque pienso que si no la lanzo, no sé si eso va a salir bien o mal. Y luego claro, analizo qué es lo que no ha salido tan bien. claro, claro. Echar el barco al agua. O sea, la impulsividad, Claro, como porque te si no lo he decía, hecho nunca, no sé si flota o no claro, flota. claro. Entonces, ¿cuáles serían las recetas básicas para un emprendedor que quiera empezar a emprender, ¿no? Lo primero de todo es tener en cuenta el nivel de riesgo que quiera asumir. Hablamos de emprendedores y todos nos giramos la cabeza y nos vamos a la startup. La startup tiene un 10% de éxito a los 5 primeros años. Es decir, 9 de cada 10 Fracasa. fracasan. La empresa, es decir, yo mañana quiero crear una pastelería. ¿Vale? Voy con mi dinero, me compro un local, lo pongo en local. Una empresa. ¿Vale? 40% de éxito. Yo quiero crear una pastelería, pero no quiero asumir tanto riesgo. Entonces me voy a otro modelo que es franquicias. Voy y compro una franquicia de Manolitos Bakes. Manolo Bakes me acepta y me deja poner local. 90% de éxito. Con una media de 3 empleados de creación de empleo, ¿no? Bueno, esto es lo primero que tienes que ver. Si al emprendedor lo que le mueve es una idea que ha tenido, excelente, porque los grandes cambios en el mundo han venido de grandes ideas. Ahora bien, como decía Edison, me parece, ¿no? Me equivoqué, Mil me equivoqué veces. 1000 veces hasta que acepté, ¿no? Me, Bueno, me gusta mucho ese ejemplo, sí. entonces, a partir de ahí, lo que tú tienes que ver es, primera pregunta, ¿conozco el mercado? Es decir, Bueno, claro, es que hay que hacer un estudio de mercado, eso también yo siempre lo digo. ojo, ojo, yo he estado en rondas de inversión donde el inversor sabe más del mercado que el emprendedor. Claro, por eso yo soy de las que siempre les digo que hay que empezar por un estudio de mercado. Es decir, si tú no conoces a quién le vas a vender, ¿cómo sabes qué le tienes que vender? ¿A quién le vas a vender? ¿Y quiénes lo están vendiendo? ¿Y Claro, quiénes lo que le están vendiendo la competencia. exacto, no le están satisfaciendo sus necesidades? Y ahí puedes encontrar o bien una Pues oportunidad de sí, mercado o bien un nicho de mercado de mejorar un producto que está haciendo la eso, competencia. Pero eso tienes que empapar. sí. Esa es la clave, el conocer muy bien el mercado. Una vez que tú conoces muy bien el mercado, yo siempre recomendaría empezar, primero, rodearte de gente muy complementaria a ti. Y si tú no Mm, sabes, pues gente que pueda venir. No vale cualquiera. ¿Eh? Los matrimonios fracasan y se supone que te has conocido durante toda la vida. No te quiero contar un socio, que ahora nos hacemos socios, nos vamos a la notaría y mañana yo conocí hace tiempo no voy a nombrarle porque no tengo permiso, ¿no? Me dicen que además una cosa bastante potente, dice, tengo 5 socios en esto, ya sé que me esperan 4 juicios. Me dijo así, tengo 5 socios, ya sé que me esperan 4 juicios. Entonces, bueno, es un punto importante. Tiene que haber una conexión grande, ¿no? Yo te pongo, por ejemplo, mis amigas Esperanza y Alicia, que fundaron hace ya tiempo Lanza y Alcance. Estas se dedican a hacer unos copies espectaculares para páginas web, trabajan conmigo y demás, ¿no? Pues son dos personas que las conoces y son el yin y el yang. Pero son perfectamente complementarias. Y te vas a sus datos y dices, bueno, es que es como la llave y la cerradura. Entonces, jamás tendrán un problema. Esperemos de ese estilo, ¿no? Pero ¿cuántas startups y empresas se crean con socios que, bueno, tú sabes de marketing, empezamos? Y eso a la larga da problemas, ¿no? ¿Por dónde empezar? Yo te diría a los emprendedores, todo aquello que exija grandes inversiones de marketing, aléjalo. Aleja de mí ese cáliz. El marketing es difícil, cuesta mucho dinero. Entonces, vete a un modelo B2B, que tengas que vender a empresas, que más un esfuerzo más comercial, que puedas incluso ir en persona a venderle.
pero tratar de encontrar el usuario final para tú venderle te va a exigir una cantidad de dinero para poder ser relevante en redes y en Internet para que te lo compren, importante, ¿no? Todo esto, insisto, una vez que se ha pero que hemos probado a fuego que nuestra idea encaja con el mercado. O sea, si yo no tengo claro que mi idea va a satisfacer una necesidad, no me lo van a comprar. El otro día, bueno, el año pasado, ¿no? Dando una charla a unos tíos que son espectaculares, que son los del grado de Matemáticas e Ingeniería Artificial de ICAI, de la Universidad Pontificia aquí en Madrid. Me decía, le preguntaba a los chavales, ¿y qué pasa? Es que no vendo. Me decía, es que no vamos a vender. Digo, no te van a comprar. Es un matiz importante. Pues a los que nos están oyendo, preguntaros, ¿me van a comprar esto? Y si me lo van a comprar, me tengo que preguntar, ¿y por qué me lo van a comprar a mí, no a otro? Y hasta que yo no responda a eso, no puedo seguir. Y eso sí que es necesario mucho ser impulsivo. Es decir, cuanto antes empieces mejor, como tú decías, no dejarlo ahí, que bueno, estoy pensando, no, empieza cuanto antes, pero no empieces gastando. No, Trata hay una máxima que dice, gasta lo menos, o sea, equivócate rápido, perdona, y equivócate barato. Entonces, ese esfuerzo de ir ajustando el casco del barco hasta que es el perfecto para las aguas que tú tienes que manejar será lo que te diga si el cliente te va a comprar ese barco o no, ¿no? Y luego, como te decía, empezar siempre por el B2B y luego siempre dejarse acompañar por mentores. Hay una palabra aquí muy importante que es la modestia. Ser modesto, sí. saber que hay cosas que no sabes. La Y, persona y no sabe rodearte de gente mucho más lista, inteligente que tú. Eso es lo que te va a ayudar. o complementario. Y, Mm, las personas no saben que no saben en el emprendimiento hasta que se la pegan. Entonces se dan cuenta y dicen, es verdad, no sabía esto. Antes de que te des cuenta que no sabías algo, déjate acompañar por gente que sí lo sabe y que te permitan decirte esto no sabes, déjame que te ayude, ¿no? mm. Eso Y pasa sobre mucho a todo, la hora de delegar. claro, es que todo tiene que ver. Es decir, cuando un empresario, un emprendedor empieza, digamos que estás creando un CEO en potencia que tiene que tener muchas competencias. Mm, Liderazgo, toma de decisiones, planificación, gestión del tiempo, etcétera, por un lado. Pero es que por otro lado también tiene que venir cableado para ser capaz de soportar el estrés, la innovación, etcétera. Y además tiene que saber de muchas otras cosas, que son cosas más técnicas, finanzas, marketing, etcétera. Es decir, que tenemos ahí un perfil casi de Superman. No sé si Don Pelayo o el Cid, ¿no? Entonces, sí, esto es difícil que una sola persona lo cubra. Pero afortunadamente el ecosistema emprendedor es un ecosistema muy generoso y es muy fácil encontrar, por ejemplo, EO Madrid con René de Jong al frente organiza todos los meses un encuentro para emprendedores que se hace en algún local de Madrid donde se toman unas Coca-Colas, unas cervezas y demás y la gente se ayuda porque hay un denominador común. No hay recursos, o sea, no todo el mundo tiene recursos y tiene que ayudarse. Y suele ser gente muy abierta, muy dada a ayudar, ¿no? Entonces, como te decía, primero, pensar, hacer pensar. Segundo, pensar muy bien lo que quieres, ponerlo en el mercado, ver si eso funciona o no funciona. Identificar muy bien quiénes son tus competidores, por qué hacen lo que hacen, qué puedes hacer tú distinto, o si has creado algo nuevo, pensar si te lo van a comprar. Y solamente alguien te compra algo si satisface una de sus necesidades, de sus emociones, ¿vale? Entonces, si no, no lo vas a vender. Y si no lo vendes, empiezan los problemas, ¿no? Y luego, tener la modestia de compartir y de, en un momento dado, pues, decir, oye, yo quiero entender cómo estoy yo construido a nivel de personalidad, si mi estrés o mi tolerancia a la frustración o mi locus de control interno son muy elevados o no están alineados, si yo puedo ir cambiando esto para alinearlo, ¿no? Y esa es un poco la clave de la psicometría que me preguntabas. qué bueno. Y vale, ahora piensa que hay muchas personas que nos escuchan que a lo mejor están pensando en emprender, ¿vale? Que aún no,
pues esa persona que nos está escuchando y está diciendo, voy a intentar empaparme de todo antes de darme de alta como autónoma, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a esa persona que aún no se ha dado de alta de autónomo? Primero les diría que sepan si les gusta vender. Si son de no, yo es que lo de la venta a mí no. Ya pararía un poco y diría, ojo, porque tú vas a tener que vender. Entonces, no significa que tengas que ir con una maleta y a vender enciclopedias por las casas, ¿no? Como cuando éramos pequeños. Pero vas a tener que vender. Vas a tener que vender tu idea, vas a tener que captar dinero, vas a tener que vender tu idea a otros socios de negocios. Entonces, si no te gusta vender, este no es tu mundo. Podrás buscar a alguien que le guste vender y tú te quedas más en el back office de esto, ¿no? Segundo, sé consciente del riesgo que vas a correr. Entonces, y eso significa que, a mi modo de ver, trata de comprometer los menos recursos propios posibles. Si emprende, emprende con dinero. Como dice un amigo mío de determinada orden religiosa, sin dinero no vas a ningún lado. Pero si además vas a utilizar dinero de otros, pues ten en cuenta que ese dinero tiene que ser bien gastado, ¿no? Y si es tuyo, pues no pongas en riesgo la economía familiar, que no, como se hacía antes, porque precisamente esto del emprendimiento a través de inversores se eliminó, sacaron de la ecuación a los bancos, pero los bancos se quedan con las casas, que yo se lo digo a emprendedores. Pues bueno, esto que has hecho te hubiera costado una casa, una hipoteca. Esto te ha costado pues 100.000 euros que se ha gastado un business angel que ha confiado en ti y tú has fundido. Vale. Pero en otro caso estarías devolviendo esta deuda tú y tus hijos, Yo ¿no? es que, mira, Entonces, hace poco, espera, es que hace poco escuché el podcast de una emprendedora que había montado un restaurante en Madrid, un restaurante bastante conocido, y explicaba, o sea, no tenía ni idea de hostelería, ni idea, ni ella, ni su familia, ni nadie, no venía de nada. Se decidió reinventar y crear un restaurante de 400 metros cuadrados sin saber ni poner un café y pusieron de aval la casa de la abuela. Yo me echaba las manos a la cabeza, en plan de... bueno, no te cuento la abuela. Y le salió, no, y le salió bien, que dices, Dios, gracias. O sea, pero eso, ¿qué probabilidad hay de que eso salga bien? Es que Pues mi un madre tuvo una 40%. inmobiliaria muchos años y siempre me dijo, yo no voy a avalar nunca a mis hijos. Dice, porque he visto tanta gente que ha perdido las casas. Dice, por lo menos, dice, no os la darán, pero tenéis donde vivir, que es en mi casa. Dice, pero he visto tanta gente. O sea, Claro, no te claro, arriesgues. ¿Qué necesidad hay? O sea, no claro. sé. Claro, entonces, bueno, pues claro, eso es emprender en vena, porque todos los grandes empresarios de este país han emprendido así, hipotecando sus bienes y sus casas, y si la cosa salía mal. Es decir, que es un riesgo que ahora pues no se corre. Por tanto, comprometer el menor número posible de recursos propios, y mucho menos ya de la familia o los colegios, etcétera, ¿no? Rodearte de gente competente. O sea, no del que te cae bien, gente competente. Y si además puedes hacer primero un estudio de oye, cómo vamos a encajar tú y yo y demás, etcétera, ¿no? Existen estadísticas donde dice que los emprendimientos individuales, a lo que se hace una persona que tengas mucha experiencia emprendiendo, tienen menos éxito que los experimentos que los emprendimientos en grupo. Fíjate que me han salido experimentos, lo que diría Freud de esto, ¿no? Los emprendimientos. ¿Por qué? Pues porque tienes a quien preguntar, tienes con quien contrastar ideas, tienes distintos puntos de vista, tienes muchas más cosas que si estás, como te decía antes, empezar por algo que tenga que ver con venta a empresas. Las empresas están localizadas. Es el esfuerzo comercial de visitar una empresa, en el peor de los casos. Si te vas a dedicar a vender al cliente final, pues la capilaridad a la que tienes que llegar es mucho mayor, ¿no? Y el marketing es complejo y muy caro, ¿no? Te diría también que conocer, como ya lo hemos hablado, perfectamente el mercado, ¿no? O sea, hasta que tú no conoces muy bien el mercado y cuál es la necesidad no cubierta, no fabriques nada, ni diseñes nada, porque no te lo van a comprar. Nadie compra algo que no le hace falta, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de identificar la competencia, conocerlo, lo que venden, el cliente, etcétera, pues fenomenal, ¿no? Y yo siempre digo, dejarse acompañar, como te decía antes, por mentores y si se aventuran, pues por una especie de psicólogo coach, que es un psicólogo experto en coaching, no es psicólogo puro terapeuta, ni tampoco es el coach de toda la vida, que bueno, esto ni está
ni está regulado por ley ni nada, ¿no? Son psicólogos que además se especializan en coach, ¿no? Teniendo en cuenta que la ejecución siempre va a tener que ver con habilidades que la persona ha de tener y si no, alguien se las tiene que dotar. Si no sabes tirar a canasta y quieres jugar al baloncesto, pues de alguna manera tienes que aprender a tirar a canasta, ¿no? Y evitar, por supuesto, pasar por los problemas que pasan todas las empresas, ese 40%, que son esos problemas con el equipo, problemas con el fundador, problemas entre los socios, y ahí es donde se rompe todo. Pero para eso se puede ver mucho antes, ¿no? Eso sí que se puede ver. Fíjate, como te decía antes, 72% de los emprendedores, según la Universidad de Berkeley, tienen problemas de salud mental. 72%. Haspo decía el otro día que el 73% de los CEOs y emprendedores encuestados evidenciaban síndrome del burnout, de Ken. Mm. 63%. Me parece poco. 59% ansiedad. O sea, España es el país donde más ansiolíticos se consumen. No sé si lo sabéis. A mí me lo creo farmacéutico y me quedé un poco asustado, ¿no? 47% depresión. Es decir, si una persona que ya de por sí es inestable emocionalmente, que él lo sabe, pero que no tiene ninguna constatación científica de que lo es, viene por aquí, le decimos sí. De hecho, estoy ahora recordando a un emprendedor que efectivamente, cuando se lo dijimos, me dijo, sí, he pasado por una depresión y estamos además en tratamiento y demás. Oye, pues en lo que te vas a meter hay que pensar muy bien cómo lo vas a hacer. Porque esto te va a generar estrés y con otras dimensiones, tu locus de control, tus otros perfiles, te va a generar más estados depresivos, más depresión. ¿Mm? Es una anécdota. Dale. Eh, bueno, hace un tiempo, porque yo estoy en una asociación de mujeres emprendedoras de León, y hay una chica que se dedica a dar formaciones sobre también estrés y cosas de estas, y me contó y me quedé flipando que la profesión con más índices de suicidio son los veterinarios. Te lo No me juro, digas. te lo juro, me quedé blanca y luego lo busqué y es verdad. Ni ¿Y los por qué? médicos, ni el personal sanitario, ni nada. Pues yo no sé si es porque, claro, yo entiendo que tú te haces veterinario. Esto es una conclusión mía, ¿eh? Yo creo que cuando una persona que se hace veterinaria normalmente es por la pasión de los animales, De los ¿no? Que tienes animales, por sí. los animales, pero claro, ¿cuándo vas tú normalmente a un veterinario con un animal? O porque le ha pasado algo o porque hay que hacerle la eutanasia. Claro, Entonces, yo creo que es muy duro para una persona que ama tanto, o sea, yo te lo digo porque yo tuve un perro y tuve que poner la inyección y para mí es de los peores días de mi vida, que lo recuerdo siempre con mucho dolor. em, yo creo que es muy difícil para un veterinario tener que aislarse de eso, ¿no? Yo creo que eso en el fondo te afecta, porque es claro. una de las cosas que hacen muy a menudo, muy a menudo. Claro, es una Entonces, eutanasia, pero para animales, ¿no? claro, entonces a mí me impactó mucho, es que lo tengo grabado a fuego, ¿eh? Y me acuerdo cuando mi hija estaba buscando para hacer carrera, que ella está haciendo psicología además en Barcelona, se lo decía yo. Digo, veterinaria no, ¿eh? Veterinaria no, porque ella hizo ciencias puras. Y decía, veterinaria no, y dice, ¿por qué? Digo, no, no, porque es el que mayor índice de suicidios tiene. Y se quedó así como muy impactada. Y yo Claro, y de también verdad, puede ¿eh? la implicación emocional de una profesión donde ven el maltrato tan frecuente que hay a los animales, fuera de teorías políticas y tonterías, ¿no? Pero el maltrato a los animales existe. Sí, sí, Entonces, para sí. alguien que emocionalmente está muy ligado a esto, pues claro, tiene que ser duro. No sabía yo ese dato. Qué Pues interesante mira. traerlo. Pues interesante, porque eso es una cosa que podéis estudiar porque es muy heavy. O sea, yo creo que es la última profesión que me lo hubiera imaginado. Y luego lo estuve buscando, porque yo soy muy investigadora, ya sabes, esto de los crímenes que hemos hablado antes. Y, y sí, sí, sí. Y es muy, más que curioso, a mí me impactó mucho. Me impactó mucho. Entonces, ahora cuando alguien me dice, no quiero estudiar veterinaria, yo, que se lo Pues ten piense bien. cuidado, ¿no? Ten Que cuidado, se ten lo cuidado. piense bien. Y ahí sí que habría que hacer un trabajo que yo no creo que en la facultad de veterinaria lo tengan. Ahí podrían crear una alianza la facultad de psicología con la de veterinaria o ayudarles porque eso me Pues parece que es un seguro, problemón, seguro. Sí, un sí, seguro, problemón. porque de hecho hay muchos grupos de estudio de suicidio, suicidio infantil, que también hay una barbaridad Y de... ahora hay muchísimo. Con todas las redes sociales, yo creo que eso ha sido lo peor. Son No las sé si redes.
Ya lo había, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se ha hecho más famoso. Todo lo que tiene que ver con algo con las redes sociales parece que toma como Bueno, porque se más... le da más visibilidad. A ver, yo creo que todos hemos vivido en mayor o menor medida bullying cuando éramos pequeños o hemos tenido a alguien cercano, pero claro, antes era más, o sea, tú te ibas a tu casa, ¿no? Y ya estaba. Ahora es que vas a tu casa y sigues recibiendo ese machaque. Yo creo que el problema está ahí, que no, que tu mente está constantemente en esa situación de. Es como los emprendedores también. O sea, cuando ahora con las redes sociales, los emprendedores, yo creo que también una de las causas de estrés es el compararse constantemente con otros emprendedores que les ven en redes sociales como que están triunfando constantemente. Y es mentira, porque yo he tenido clientes con un montón de seguidores que no venden una mierda, Es ¿sabes? que Y has es, dado en un tema brutal lo que acabas de decir. O sea, la teoría de la comparación social de Leo Festinger, esto ya se descubrió, que lo ha acrecentado las redes. A mí me parece que se hace un... En las redes, primero estos que tú dices, ¿no? Que la mayor parte de las veces están dando una sensación de éxito que no está. ¿No? Ayer me asustó mucho una noticia. Salía yo el miércoles, creo, de una entrevista en una emisora y vi la noticia, ¿no? Que en España Google ha hecho un estudio de cuál es la palabra más buscada como profesión en distintos países del mundo. En España la palabra más buscada como profesión es influencer. Tenemos un fracaso brutal en el sistema educativo, ¿no? Dando una charla de estas, como te digo, en ICAI, se acercó a mí un chaval extraordinariamente brillante, lo sé porque lo conozco. Mi hijo estudia en esa clase, ya por eso sé la tradición y la evolución de todo. Que me dijo, a mí lo que usted está diciendo me parece muy interesante, pero ¿cómo puedo aprender yo a emprender? Porque nadie me lo ha explicado nunca. Estamos hablando de ingenieros de calle, que se supone que son de lo más selecto, ¿no? Entonces, todo eso está, ¿no? Pero donde yo estoy viendo, Sandra, auténticas cosas que a mí me parecen más que preocupantes son, no sé si tú llegaste a vivir aquellas gente que te iba por las casas o que te citaban en un hotel y entonces te vendían un piso en la Manga del Mar Menor. Estamos en lo mismo, estamos ante gente que sale allí, que dice tener un método, que todos siguen la misma pauta. En 6 meses, 6 semanas, mi método te va a hacer ganar tu primer millón, tu no sé qué. Aparecen con un billete de business, aparecen en el coche no sé cuántos, yo te voy a... No, señores, no, no, o sea, se está generando unas expectativas a la gente que no son ciertas, que el negocio está realmente en que tú vayas, no en el que tú aprendas, sino en que tú vayas, ¿no? Eso sería algo que es muy interesante y que toda la gente que nos está escuchando lo tengan en cuenta. Nadie da duros a pesetas. Emprender, si fuera tan fácil como ir un día a la Casa de Campo o al IFEM aquí en Madrid, y juntarse allí, ver 4 charlas y demás, pues hombre, muchos lo estarían haciendo y el país no tendría las tasas de paro que tiene. Entonces, que no se dejen engañar el medio con el fin. Hay muy buenos mentores que trabajan y trabajan de una forma muy seria con gente para hacerles llegar a triunfar. Es lo que ha ocurrido siempre. O sea, siempre ha habido, antes se llamaban consultores, ¿no? O bueno, ahora se llaman mentores. Y los hay muy buenos y los hay también gente bueno, pues que trata de reciclarse, ¿no? Entonces, que sepan seleccionar y que siempre miren las cosas y se pregunten, esto puede ser verdad. Es decir, yo tengo dentro de las personas que asesoro, hay una que se dedica, una empresa se dedica a, que lo nombro, se llama Quarere. Y Quarere se dedica a buscar localizaciones para grabaciones, ¿no? Todas las series que se graban, todo esto, al final tienen pisos, oficinas, pero eso pues es una cosa muy compleja de gestionar porque tienen que llegar los camiones, pero el espacio en sí pues muchos de los alquileres que hay son de gente de esta, ¿no? Pues se graban en una mansión o en la piscina. Es una casa que alquilas por horas para grabarlo y estás nutriendo tu producto de esa sensación de riqueza porque vives, ¿no? Entonces, mucho ojo con las redes sociales. Insisto, idea, contrastar la idea, no se nos olvide. Equivocarte rápido y barato, no jugar con recursos propios. Leer todos los días, escuchar podcasts, informarse, comer sano, que parece una tontería que está de moda, pero es fundamental porque eres lo que comes. Si comes mal, lo vas a trasladar. Hacer deporte, que sea poco. Meditar todos los días, fundamental. No hace falta ponerse allí en plan, pero pensar. O
sea, dedicar un momento a la reflexión, ¿no? No abandonar nunca tu visión clara del objetivo, pero siempre siendo flexible en cómo alcanzarlo. Para ser flexible hay que escuchar. Y para escuchar hay que tener dos orejas. Hay que ser, o sea, tienes dos orejas, ¿no? Para escuchar el doble de lo que hablas. Y eso implica ser modesto. Y a veces la modestia está reñida, inversamente proporcional con la juventud. Con la juventud pensamos que cuando éramos jóvenes, ¿esto qué me van a contar? Pues te lo van a contar y a lo mejor te van a ayudar, ¿no? Ya te digo. Y sobre todo, hay una cosa que a mí me encanta hablarlo, es que cuando yo siempre digo, mira, el ganar dinero es el accidente final. Sí. O sea, no te Es la enfoques en ganar dinero. consecuencia. Sí, yo lo llamo accidente, porque luego a eso da otros problemas, ¿no? Yo no los he vivido, ¿no? Pero la gente que tiene tantísimo dinero, imagino que tendrá otros problemas, ¿no? Pero ese accidente final, esa consecuencia final, solo viene si haces las cosas antes bien. Mm. Entonces, concéntrate en tu hoy, en qué voy a hacer hoy. Esto parece que es un tópico el decirlo, pero es que es la realidad. O sea, no estés pensando en el dinero, en cuando, que también se está haciendo muy mal, ¿no? Ayer lo hablaba con estos de la cadena de radio, ¿no? Es que, claro, los chicos se piensan que esto de ganar 1 millón de euros no es fácil. Hay 4 que lo han ganado, el resto no lo gana. Entonces eso lo vas a conseguir, pero tienes que seguir los pasos. Y para seguir los pasos tienes que hacer cada uno de ellos bien. Si no lo haces bien, no vas a llegar. Entonces, por tanto, disfruta de ese camino, porque es lo que te lleves de recuerdo. Lo siguiente va a ser, pues tengo más ceros en la cuenta del banco y es posible, no tengo que volver a trabajar en la vida. Pues qué horror, ¿no? No tener que trabajar. Lo decía, no me acuerdo ahora el nombre, Agatha Ruiz de la Prada. Decía, qué horror una vida sin tener que trabajar. Pues el trabajo te estructura el tiempo, te genera ilusiones, te genera la pasión por conseguir algo y demás, ¿no? Cosa distinta es que luego trabajas en lo que no te gusta. Pero concéntrate en tu camino y disfruta de lo que estás viviendo día a día. Porque cuando llegues, te darás cuenta de decir, ya he ganado dinero, ¿y ahora qué más? Y ahí ya llega a ganar más, y más, y más. Y ahí yo creo que, y es una opinión mía, la mente del emprendedor cruje, porque lo que le gusta es crear y que esa creación lleve al éxito. Y ese éxito es que has satisfecho una necesidad de alguien por la cual te ha dado dinero. No entran aquí las ONGs, ¿vale? Te han dado dinero. Cuando lo consigues, te aburres. Y esa es esa segunda generación de profesionalización de la empresa, cuando ya llega otro equipo de gestión y demás, que están más enfocados al crecimiento de la cuenta de resultados. Entonces, no estés obsesionado todo el día en que tienes que ganar dinero, sino obsesiónate con qué vas a hacer hoy, hacerlo bien, mañana hacerlo bien, al otro, hasta que al final llegues. No hay más realidad que la del día de hoy. Mm. Perdóname, con esto termino ya. No me resisto a decirlo. Yo siempre digo a toda la gente con la que trabajamos es, céntrate en el hoy. El ayer ya no existe. Y el mañana puedes influir hoy, ¿no? Pero si no disfrutas de tu hoy, te lo estás perdiendo. Y siempre, perdón, y siempre les digo lo mismo, ¿no? Hoy me he levantado yo esta mañana que ha habido unos accidentes por niebla en no sé dónde, que han fallecido unas cuantas personas, una tragedia. Pues esa gente iba a ver un partido de fútbol. Mm. O sea, no se les cabía en la cabeza que no fueran a ver el partido de fútbol y la vida te trunca al instante. Entonces, Total. céntrate en el hoy, disfruta de decir, oye, ¿cómo puedo arreglar esto? Tolera la frustración, también otra competencia, tolerar la frustración, porque sabes que te vas a equivocar. Mm. Pero lo que decíamos antes, me equivoqué 1000 veces hasta que acerté. Bueno, la equivocación forma parte del proceso. Claro, todo esto dicho por personas como tú, como yo, que estamos hablando fríamente y demás, pues si dices, oye, no tiene sentido, es coherente, pero claro, el chaval o la chavala que está enfangado en su proyecto, no tiene tiempo de pensar en todas estas cosas, ¿no? Entonces alguien eso tiene que recordar a diario. Oh, céntrate en esto, vete por aquí, ya llegará el dinero. Y cuando llegue, te lo gastas. Cuando te lo hayas gastado 3 veces, te das cuenta que a lo mejor, como decía otro amigo que yo tengo, que tener un Ferrari en Madrid es la cosa más incómoda que existe. Tiene pinta. Entonces, entonces te das cuenta de eso, ¿no? Qué bueno. Y vale, esto era para los que están pensando en emprender, que aún no han emprendido, pero y aquellas personas que nos están escuchando que dicen, vale, yo llevo 1 año, 2 años con mi emprendimiento y siento que está fracasando, ¿qué le recomendarías a esa persona que no sabe ya si cerrar o buscarse un trabajo por cuenta ajena y
y Hombre, dejarlo. cerrártelo van a decir los números. O sea, eso no hay una decisión que tú puedas decir voy a cerrar o no voy a cerrar. Eh, Mira, a ver, si tú vas a una cuenta de resultados, la primera línea dice ventas, la segunda línea dice coste. Cuando dice ventas, aunque empiece por V, no pone visitas ni nada de eso, ventas, coste. Si tú no estás generando un margen bruto positivo y lo suficientemente grande para pagar lo que viene debajo de la cuenta de resultados, es que no estás vendiendo. O es que lo que estás vendiendo tiene un coste superior a lo que te puede dar margen. Plantéate por qué no vendes, plantéate por qué tiene más coste, a grandes rasgos. Nosotros cuando viene aquí un emprendedor, aparte de toda esta parte más emocional, cuando no funciona, ¿por qué no funciona? No vendo. Vamos a ver por qué no vendes. ¿Por qué no se vende el producto? ¿Obedece a una necesidad satisfecha? ¿No satisfecha? ¿Es caro? ¿Es barato? O sea, no hay más. ¿Eh? ¿Por qué no llega la gente al restaurante? Pues porque no llega. ¿Y por qué no llega? Está bien situado el restaurante localizado, porque un restaurante no es como cualquier cosa, cojo y pongo aquí un restaurante o pongo una zapatería. O sea, hay unas cosas que tienes que cumplir y si te has equivocado, pues no te llega al restaurante. Entonces, es muy sencillo dentro de la complejidad de cada caso. Pero analizarlo, yo siempre me fijo, ¿por qué no vendes? Porque esto te genera un margen o bien negativo, que entonces estás muerto porque te está costando más, o bien el margen que estás generando no es capaz de pagar alquileres, nóminas y demás. Y no estás vendiendo suficiente. Y si no estás vendiendo suficiente es que no te lo están comprando. Y si no te lo están comprando hay que preguntarse por qué no te lo compran. Porque no quiere, porque no saben, porque no les gusta, porque no les hace. Y cuando soluciones todo eso, decides o bien cambiar, que es lo que en términos en el argot pijo se conoce como pivotar, o bien cerrar. Porque oye, si haces algo que nadie quiere, o bien también, en algún caso se nos ha dado, dirigir eso hacia un tipo de negocio sostenible en el tiempo y que, hombre, si nos quitamos todos la mente de tenemos que crear el unicornio de 1.000 millones, olvídate, si esto ha salido otra empresa, son 6. Mm. Y la mayoría de ellos endeudados. La mayoría de ellos con una estructura de deuda importante. Entonces, a lo mejor te vale con tener una empresa que oye, pues te dé para vivir, vivir bien. Mm. Y eso es lo que ha sido siempre una empresa, ¿no? Unos resultados financieros positivos, sostenibles en el tiempo. Enfócate en eso. Y sigue siendo igual de emprendedor. No hace falta tener 100 zapaterías o 100 peluquerías. Puedes tener una o dos y eres igual de emprendedor que el que tiene 100 o el que tiene 1.000. Y a lo mejor más feliz. Pues seguramente. Qué bueno. Y más divertido, ¿no? Menos Pues, atado, porque tú bien sabes, ¿no? En el momento que tú tienes financiación, tienes nóminas, y más en este país, ¿no? Eh, ya no eres tan libre. Y si lo que tú buscas como emprendedor es esa, entre otras muchas cosas, que no se nos queden los oyentes en autonomía y no me sale la palabra, ¿no? Autonomía e impulsividad, no, muchas más cosas, ¿no? Pero si tú buscas ser autónomo y tienes autonomía, imagínate con 4 nóminas. ¿Cuánto de autónomo puede ser ya? ya te digo. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo, pero fundamentalmente yo lo que te diría es que recursos no propios en la medida de lo posible, probar muy bien la idea, conocer muy bien el mercado, empezar pequeñito, tratar de crecer rápido, equivocarte pronto, saber que te vas a equivocar, tolerar la equivocación, rodearte de gente que te pueda ayudar cuando te estés equivocando o, a ser posible, mejor antes de que te equivoques, leer mucho, escuchar mucho, comida sana, deporte, lectura y reflexión. Y con eso adelante. Y el que lo esté pasando ahora mal, que se pregunte esto, ¿por qué no me compran? Ujú. Totalmente. Pues sí, ya sabéis lo que tenéis. Ya tenéis ahí trabajo para el fin de pensarlo. Bueno, Javier, dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos acudir a ti, dónde estás. Bueno, pues nosotros estamos aquí en Madrid, pero vamos, garciamanzanedo.com o por LinkedIn y ahí está, o mi teléfono móvil. Yo tengo un teléfono abierto a cualquiera, que te dejo a ti o si quieres doy, mira, 676
716-037. Con el más 34 se llama fuera de España. Porque Vale, tenemos emprendedores también en Perú, tenemos emprendedores en Ecuador, que ahora está la cosa complicada, y tenemos emprendedores en Chile. muy bien. Vale, pues lo dejo todo en las notas del podcast para que se puedan poner en contacto contigo. Y bueno, antes de terminar, hemos dado muchos consejos hoy. La verdad que muy bien, porque lo has estructurado súper bien. Pero si quisieras que se quedaran con algo, como el titular de la entrevista de hoy, ¿no? Ese consejo final, ese titular, ¿tú qué les dirías a la gente que nos está escuchando? Lo tengo clarísimo. Yo diría que el éxito está en ellos y en cómo ellos sean capaces de gestionarse. Y eso significa aprender, significa estudiar, significa leer, significa escuchar, significa estar abierto a la apertura a la experiencia, que es otra de las grandes dimensiones, estar abierto a nuevas ideas. Está en ellos y en ellas. Insisto, ellas porque 8 de cada 10 de los que vienen por aquí son mujeres, no porque yo sea dado a estas cosas. Yo siempre lo digo, el talento está en ti. Que a Eso otros lo es. tendrán más fácil o menos fácil, por supuesto. Hay 1000 ejemplos de gente que al principio le decían tú no vales y al final valió con tesón, con esfuerzo, con pasión, Mira, con Rosalía. emoción. Ahí lo tienes. Entonces, eh, nada sin esfuerzo se consigue en esta vida. Nada. Y lo que tú consigas con esfuerzo no vale. Perdón, sin esfuerzo no creo que valga mucho. Pues tienes que esforzarte y eso significa renunciar a determinadas cosas. Pero si tú tienes una buena idea, eres acompañado de alguien que sepa de esto, empiezas a probarla, empiezas a tener la suficiente tolerancia a la frustración de saber que te has equivocado, la suficiente flexibilidad para ir cambiando y demás, hasta que das con el clic, en ese momento, adelante. No te fijes en modelos de chavales de 20 años que están ganando millones y cosas de esas, porque eso es el, o sea, voy a decirte, ¿no? Pero es un porcentaje bajísimo. O sea, fíjate en los empresarios de toda la vida. El que creó una zapatería o ponía una farmacia, no porque estaba regulado, ¿no? Pero el que ponía un bar, ¿qué hizo? O cualquier cosa. Es decir, gente que al final da un servicio a cambio de algo. Y ese algo es algo que la gente quiere y por eso te van a pagar. O sea, no es que estés fracasando. A mí me encanta la ontología del lenguaje, ¿no? Las palabras no son inocentes. No es que estés fracasando, es que no estás sabiendo identificar qué es lo que la gente quiere. Sí, estás aprendiendo a Es encontrarlo. Ya correcto, está, es correcto. En el momento que tú sepas lo que la gente quiere, ya está. pues oye, qué maravilla, si te lo van a ir a comprar a ti. Si a ti te pueden comprar, no sé, tengo ahí enfrente una manzana, ¿no? Te pueden comprar la manzana aquí debajo, pues, me arreglas un problema. A lo mejor no te has parado. Pese a que la manzana tiene que estar justo debajo de la oficina para que tú puedas. Así, ¿no? Entonces, el tener un tercer punto de vista, por así llamarlo, yo se lo digo mucho a los chicos, ¿no? Es nuestra labor, mi labor está en sacaros del bosque, porque vais pum, 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 árbol contra árbol, os vais chocando. No, no, hay veces que hay que elevarse y mirar desde arriba, y mirar todo el bosque, y decir, oye, por aquí. Y para eso, bueno, pues es que también hay que tenerlo, porque el día a día la cuenta, no te cuento ya si hay inversores por medio. El inversor lo que quiere es multiplicar su dinero. Ya está. Cuanto antes se lo des, mejor. Entonces, eso pues, necesita ayuda, necesita de alguien que les diga alto. Pensemos, vamos por aquí, vamos para allá. O sea, todo esto, ojalá sirva esto para que muchos. Pienso una cosa, Sandra, que este país, si no es. Si, yo creo que como último disparo, como última bala, ¿no? Le queda el emprendimiento. Es decir, la empresa privada no va a generar mucho más trabajo. Las previsiones económicas son lamentables, los seres, como has visto, se están disparando. Entonces, la única solución es el emprendimiento, también llamado autoempleo, pero emprender. Y eso me lo preguntaban el otro día en la entrevista en esta emisora, ¿no? Pues que a lo mejor debería el sistema educativo tirar un poco y enseñar cómo emprender. Porque es que el emprendimiento no es que tú te vayas a hacer rico, es que vas a hacer rica a la sociedad, vas a generar empleos. Y esos empleos van a generar riqueza, y esa riqueza van a poder vivir familias. Y esas familias van a consumir. Y entonces la riqueza se va a crear exponencialmente y se van a poder ir de vacaciones y cambiar de coche y comprar.
No nos olvidemos, el IBEX da cobijo a un 5% de los trabajadores, el resto son autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es decir, si antes la gente lo hacía por inspiración, porque no había ningún libro ni nada y montaban empresas, los grandes empresarios del IBEX, la mayoría de ellos montaron empresas sus generaciones anteriores. Y ahí no teníamos los libros ni la... ¿Cómo es posible que ahora, con toda la ayuda que hay, no se consiga crear esas... Reclamamos antes, ser influencer? Pues qué mal, ¿no? Para los que ya vamos pensando en unos años jubilarnos. Si son estos los que vienen por detrás, qué mal. Bueno, mejor. Vamos a vivir el ahora. Exacto, vamos a vivir la hora. Vamos a vivir el ahora. Bueno, Javier, de verdad que mil gracias. Me ha encantado todas las reflexiones que nos has dejado. Creo que da para pensar mucho ese podcast, reflexionar mucho sobre cómo somos, cómo deberían ser nuestros socios o las personas que nos rodean, qué funciona, qué no funciona, qué tener en cuenta antes de emprender y cuando estamos emprendiendo y no está funcionando. O sea, creo que has dejado ahí unos pasos muy claros, muy bien estructurados de cosas que parecen de cajón, pero que muchas veces no nos paramos a pensar que están ahí. Y lo que tú has dicho, hay que recordarlo. Así que te agradezco que lo hayas recordado y nada, que de verdad que mil gracias porque me ha encantado todo lo que nos has contado. Pues hombre, Sandra, gracias a ti, a tu gentileza, como te decía al principio, a tus oyentes. Y bueno, insisto que el ecosistema está súper abierto a todo el que quiera pedir ayuda y entre todos tenemos una gran responsabilidad social para con las generaciones que vienen detrás y es el crear empleo. Que ya está visto que los gobiernos, pasen lo que pasen, no acaban de crear empleo. Pues habrá que hacerlo por nosotros mismos. Y encantado de estar en tu podcast. Espero que los que nos estén escuchando hayan llegado hasta aquí, que será buena señal. Sí. Y que nos escuchen. Eso, que nos escuchen y que se pongan a aplicar lo que han aprendido. Ellos sabrán. Bueno, Ellos eso es sabrán. verdad. Cada uno Ellos allá con sabrán. su responsabilidad. Pues muchas gracias, Javier. Seguimos en contacto. Un beso Gracias, grande. Sandra. Un beso para ti también. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!